Padre bendito, Padre eterno, misericordioso, es un privilegio poder dirigirnos en oración al Dios de los cielos, al poderoso Dios. Y todo lo haces posible por medio de Jesucristo. Y que nosotros, siendo malos, podemos comunicarnos con el Dios Altísimo. Es un milagro y una maravilla por medio de Jesucristo. Delante de ti solo hay indignidad, flaqueza y debilidad. No tenemos nada con qué presentarnos, pero nos escondemos detrás de tu Hijo, que presenta sus méritos ante ti, oh Padre eterno, que es olor fragante para ti, es alivio a tu corazón que tiene que soportar, saber y conocer en tiempo real los pecados de 7.000 millones de habitantes de esta tierra, y que tienes que soportar esa malignidad con el ojo divino, un ojo que nosotros no tenemos y no sabemos qué tan profundo es el pecado y cuán odioso es para ti, oh Dios. Pero te alabamos por medio de Jesús, oh Padre eterno. Presentamos nuestro caso ante Él y te alabamos porque por tu gran amor es que podemos ser escuchados en esta hora. Bendito Señor Jesús, engrandecido sea tu santo nombre, porque tú eres nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. A ti sea la honra y la gloria, eterno Jesús. Permítenos dirigirnos a ti, corazón contrito y humillado, pidiéndote primero perdón por nuestros pecados, rogándote que nos muestres cuáles son nuestros pecados y podamos en privado llorar junto a ti, limpiar nuestras vestiduras junto a ti, pedir perdón, pedir limpieza. Bendito Salvador, quedamos en tus manos rogándote que por favor nos bendigas como hasta ahora, Señor, en este culto maravilloso. Podamos ser nutridos de tu palabra, de tus enseñanzas, de la historia, Señor, que tú nos estás contando. Gracias, Señor, en tu precioso y divino nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a, con toda la ánimo, la disposición, vamos a abrir la palabra, vamos a abrir la historia profética. Vamos a seguir aprendiendo acerca del cuarto sello. Vamos a participar. Les invito a que se metan en la historia, se metan en las historias de reyes, de papas, del pueblo de Dios, en todo este drama que ha sucedido a lo largo de la historia, porque allí vamos a encontrar muchas respuestas de lo que nos pasa actualmente, también de la situación en la que estamos actualmente. El Señor ha tenido a bien que escudriñemos la historia profética porque es la única forma en que vamos a poder saber en qué punto de la historia nos encontramos. Aunque no sabemos el día y la hora del regreso del Señor Jesús, sí nos da señales, pero Él quiere enseñarnos cosas mucho más certeras, no tan generalizadas. Él nos quiere enseñar, por ejemplo, en qué año comenzaría el tiempo del fin para nuestra generación, por ejemplo. ¿No les gustaría saber eso? Imagínense. Él quiere enseñarnos qué eventos precisos se tienen que cumplir antes de que Él venga. Él nos quiere enseñar muchas cosas, hermanos, que nos darán una idea muy precisa acerca de en dónde nos encontramos en la línea profética. Pero para ello necesitamos estudiar historia, profecía. La historia fue predicha por la profecía y la profecía es historia. Entonces ambas van muy ligadas. Por eso dedicamos tanto tiempo a la historia. Y el libro del conflicto de los siglos es un libro de historia profética. Es un libro de historia profética. Desde luego, si la señora White se hubiera puesto a explicar cada punto en detalle, el conflicto de los siglos tendría unas 10.000 páginas. Sí, no era el objetivo. Entonces el Señor en la pluma inspirada
en el conflicto de los siglos es un resumen apenas de la historia desde Jesús hasta el fin de los tiempos. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, los invitamos a participar, hermanos. Vamos a comenzar con el texto bíblico del cuarto sello. Entonces, vamos a iniciar con Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 y 8, que es el cuarto sello. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré aquí un caballo amarillento, muy pálido, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, muerte y con las fieras de la tierra. Bien, ese caballo está bien pálido, a punto de desfallecer. Ese sistema religioso de la Edad Media, pues no hay otra forma de escribirlo, diría yo. Ya no tiene ni color, o sea, es como es muy pálido, ya se está extinguiendo, es una cosa que es muerte, muerte, ¿ok? Es una forma de escribir esos años de la historia del cuarto sello, del 538 hasta la Reforma. Es un sistema religioso lánguido que solo da muerte al que lo acepta. Es lo único que da ese evangelio espúreo. Vamos a leer Apocalipsis 2, 18 al 29. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales, coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. ¿Quién es Jezabel? ¿Qué representa Jezabel? ¿Alguien se acuerda? Ella llevó al pueblo a la fornicación, a la adoración de ídolos, y era la esposa de Acab. Brunegilda, ¿no? La historia. Bueno, en Brunegilda puede ser un cumplimiento literal de una Jezabel que existió en la época, sí, la que persiguió a Columba, ¿no? Pero ella representa alguien más, porque ella no estuvo ahí sola. Ella Ah, representa. ya, pues representa al papado. ¿Sí? Exactamente. Ella lo llevó a todo eso que lo llevaba también el papado, y a traiciones humanas. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, ¿qué representa Jezabel en el mensaje de la iglesia de Tiatira? Respuesta al Al papado. papado. ¿Ok? Al papado. Porque el papado ha cometido fornicación espiritual y también y se la pasaba fornicando también, porque no se casaba, pero tenía y practica también sexo con niños hoy en día. En esa época tal vez no, pero también había lujuria y llevaba prostitutas allá a la Santa Sede. Eso lo hemos visto ya, yo no estoy hablando cosas
azar, ¿no? Revisemos los videos que hemos visto. Y eso que no hemos visto todavía cómo eran los papas del siglo IX, X, XI y XII, que son los más corruptos de la historia, ya lo veremos. Bueno, por eso Jezabel es un buen símbolo para ellos, para ese sistema corrupto, ¿sí? Y también hay adulterio espiritual, porque los papas han cambiado las doctrinas enseñadas por el Señor Jesús. Se han hecho llamar vicarios de Cristo en la tierra. Han usurpado la posición que le pertenece al Espíritu Santo. Entonces, Jezabel es un perfecto apelativo para ellos, un perfecto símbolo para ellos. Bien, hasta ahí, esos son los dos, digamos, núcleos de lo que estamos estudiando. Estos son como 1000 años de historia, por lo tanto, pues es mucha historia la que está contenida acá en estos dos mensajes, ¿no? Recordemos que el sello se refiere a eventos políticos, a eventos externos a la iglesia, y el mensaje a la iglesia Tiatira se refiere a eventos internos de la iglesia, al pueblo de Dios. Bien, ok. El cuarto sello, ¿cuándo comienza el cuarto sello? Otra pregunta, ¿en qué año comienza el cuarto sello? ¿En qué año, hermana Paola? 538. 538, empieza el cuarto sello, ok. ¿Con qué evento? ¿Con qué evento histórico comienza? El general Belisario vence a los ostrogodos y recuperan a Roma. Exacto, ¿y Roma quién se la dan? ¿Para quién queda Roma? Pues le dan la autoridad al Papa del todo. Exactamente, muy bien, hermana Sí. Leonor. Ahí es el inicio de los 1260 años y el cuarto sello. Ok, vamos a leer un texto para ver realmente cuándo es que comienzan los 1260 años, porque eso es algo que a veces no tenemos claro. Pensamos que es cuando ya llegan las 10 tribus o cualquier otra cosa, pero no. Vamos a ver un texto del Espíritu Profecía exactamente cuándo es que comienzan esos 1260 años. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Wow. Ahí está clarito, ¿ok? Sí. Clarito, ¿cierto? El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Acá lo voy a subrayar, porque dijo la hermana Leonor. Bien. El obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. Eso fue en el 533 por Justiniano. Ok, vamos a ir recordando. Yo voy a poner acá unas notas. 533, Justiniano es el que hace eso. Usted puede coger su conflicto de los siglos y ponerle noticas allá. Ahí cerquita en el lado de la página para que usted se acuerde. ¿Listo? Entonces ese obispo siempre fue obispo. Noten que siempre fue obispo, no como nos dice la Iglesia Católica, que es que el primer papa es que fue Pedro. Una total mentira. ¿Ok? Aquí fue que Justiniano proclamó cabeza de toda la Iglesia al Papa, 533. Y dice la hermana White que en el siglo VI, o sea, del 500 al 600, el papado concluyó por afirmarse porque fue todo un proceso. Y concluyó en el 538, cuando Roma, que es el trono que es de Satanás, se lo dio al Papa. Ese es el trono, Roma. ¿Ok? Y el dragón representa dos cosas, representa a Satanás y representa al Imperio Romano. De Oriente, en este caso, porque Justiniano es emperador el emperador de Bizantino, del Imperio Romano de Oriente, porque el Imperio Romano de Occidente ya no existe en ese momento, acuérdese. Ya no existe, solo existe el de Oriente. Entonces el dragón
Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Le da a la bestia, que es el papado, su poder, su trono y grande autoridad. Ahí está. Es ahí cuando empiezan a correr los 1260 años. ¿Sí ven? Los 1260 años no empiezan a correr cuando se completan las 10 tribus. ¿Ok? No empiezan a correr ahí. Es cuando se le da el trono, el poder y la grande autoridad. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Rodeados por el paganismo, con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores. No obstante, siguieron considerando la Biblia como única regla de fe y adhiriéndose a muchas de sus verdades. Creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Hubo en el África Central y entre los armenios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia. Bueno, esto nos está diciendo, número 1, que Roma no tenía toda la tierra. Mire, toda la tierra no era para Roma. Habían países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, del papado. Este Roma es el papado, ¿ok? Fuera de su jurisdicción. Y también de la Roma imperial. O sea, es que este Roma es muy abarcante, ¿no? Por eso cuando se dice Roma, pues bueno, se puede estar refiriendo a la Roma papal, a la Roma imperial, a la Roma oriental. Entonces, bueno, hay que tener siempre presente de qué Roma estamos hablando. En este caso, la hermana White está hablando de todas, ¿ok? Existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. O sea que en esos países donde el papa no dominaba, habían pueblos que se mantuvieron libres de esa influencia del papa. Su influencia era por otro lado. ¿Rodeados de qué? Ahí lo dice. Paganismo, exacto. Esa era su influencia. Y el paganismo les afectó un poco, porque acá dice que fueron afectados por sus errores. Sin embargo, dice la señora White, ellos se mantuvieron firmes considerando la Biblia como su única regla de fe y adhiriéndose a muchas de las verdades. Y hay dos distintivos muy claros. Cuando usted quiera saber si alguien es pueblo de Dios o no, en la luz que el Señor le ha dado, ¿no? Porque si hay pueblo que no tiene luz, pues usted no puede decir, esos no son del pueblo de Dios, no, porque eso depende de la luz que cada uno tenga. Pero por lo menos un pueblo profeso de Dios con suficiente luz va siempre a hacer dos cosas. Reconocer el carácter perpetuo de la ley de Dios, número 1. Número 2, observar el Shabbat. Esos son distintivos del remanente. No quiere decir que los otros no tengan oportunidad, ojo con eso, ¿no? Que a veces nos engañamos con el no. Los demás también pueden tener oportunidad dependiendo de su corazón, si lo entregan al Señor, si quieren hacer la voluntad del Señor, como le sucedió al rey Clotario II, que obedeció a una profecía que se le dio a Columbano. Al obedecer, pues él tiene la bendición de Dios y también puede ser pueblo de Dios, ¿ok? Pero esto es clave a lo largo de la historia para ver cómo la traza del remanente, ¿dónde está? Siempre el remanente tenía dos características. Reconocer el carácter perpetuo de la ley de Dios y la segunda característica, observar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Son características que son claves en aquellos personas o grupos que hacían parte del pueblo de Dios, que estaban dispersados por muchos lugares. Y la hermana White nombra 2 lugares en donde el Papa no tenía jurisdicción. 2 ejemplos. Uno de ellos ya lo vimos, que es Irlanda. Irlanda y Escocia. Pero Irlanda y Escocia posteriormente los empezaron a molestar. Sin embargo, aquí habla de otros. Bueno, vamos a ver el que habíamos visto, sí, el de Columbano. ¿Se acuerdan de Columbano? Escocia e Irlanda, aquí en la página 67. Esos son los primeros lugares en donde el Papa no tenía jurisdicción al principio, ¿ok? No tenía jurisdicción al principio del cuarto sello. De allá salieron Columbano,
¿ok? Espero que los que no han tenido la oportunidad de escuchar la historia de Columbano la vean, que ya está subida allí en el canal. Muy, muy buena quedó. Entonces se la recomendamos. Listo. Después de Escocia e Irlanda, la hermana White continúa de otros grupos que componen el pueblo de Dios. Y esa es la página que acabamos de leer. Y ella habla de dos grupos. En África Central hay uno. Y otro en los armenios de Asia. Otro grupo. Pues vamos a por ellos, como dicen en España. Vamos a mirar qué son esos grupos. No hay mucha información de África Central y de los armenios de Asia, pero hay algo que se puede conseguir. Entonces vamos a mirar cuál era el grupo de África Central. Bien, vamos a mirar cuál era el grupo de África Central, porque allá también había pueblo de Dios. ¿Ok? Maravilloso, maravilloso. Entonces vamos a leer. La observancia del sábado entre los abisinios es especialmente digna de mención. De ellos, el historiador Gibbon señala acertadamente: rodeados por todos lados por los enemigos de su religión, los etíopes durmieron cerca de 1000 años, olvidándose del mundo por el que fueron olvidados. Cuando en el siglo XVI Europa volvió a entrar en contacto con los abisinios, se descubrió que el séptimo día era su día de descanso semanal. El domingo era solo un día de asamblea. Otro grupo de hermanos, los abisinios. Vamos a subrayarlos acá. Entonces ya están los irlandeses de la iglesia celta, pero también en África hay un grupito que se llama los abisinios. Ellos no estaban en la jurisdicción del papado. El papado nunca los molestó. Duraron siglos allá. Su influencia eran los pueblos paganos de alrededor, pero los abisinios se mantuvieron también muy firmes. Dice acá que los abisinios, ¿quiénes son? Los de Etiopía, los de la actual Etiopía. ¿Ok? ¿Etiopía dónde queda? En el centro oriental de África. A esos grupos es a lo que se refiere la hermana White en el conflicto de los siglos. Esa era la África central, donde el Papa no tenía jurisdicción. Y ahí en Etiopía habían grupos de cristianos que se les llamó los abisinios. Qué hermoso. 1000 años estuvieron allá. Un milenio entero estuvieron los abisinios allá. ¿Ok? ¿Quiénes los acabaron? O los dispersaron más bien, porque ellos no se han acabado. Yo pienso que todavía en Etiopía hay abisinios. ¿Quiénes los esparcieron, los persiguieron? Los jesuitas en el siglo XVI. Eso es otra historia que cuando lleguemos por allá a esas instancias, vamos, si el Señor lo permite, la contamos. Entonces ellos se quedaron ahí. ¿Y cuál era una de las características? El séptimo día era su día de descanso semanal. En el siglo XVI se dieron cuenta de eso, que ellos todavía seguían guardando el sábado como el verdadero día de reposo. Siglo XVI, imagínense, por ahí en la época de Lutero. ¿Ok? Entonces miren qué importante y qué maravilloso es cómo el Señor preserva a su pueblo. Esos son el pueblo de Dios de África Central que nombra a la señora White en el conflicto de los siglos. ¿Ok? Ahí, África Central. Listo. Nos vamos ahora para los armenios de Asia. Eso sí nos vamos a detener un poquito más porque hay más información. Ese grupo sufrió mucha persecución. ¿Ok? Es un grupo importante también que va a tener que ver en la historia. Vamos a verlos entonces a este grupito de Armenia. Armenia es un país que se encuentra en la oriente de Turquía, de la actual Turquía. Vamos entonces a leer un poquito de eso. En el Imperio de Oriente existía un pueblo llamado Pauliciano, que ocupaba allí una posición que corresponde exactamente a la de los valdenses en Occidente. Su origen es un poco oscuro y se ha arrojado un misterio adicional sobre él, pero un examen justo e imparcial del asunto no deja lugar a dudas de que los paulicianos son el remanente que escapó de la apostasía de la Iglesia de Oriente, al igual que los valdenses son el remanente salvado de la apostasía de la Iglesia de Occidente. También se ha puesto en duda sus opiniones religiosas. Se les ha pintado como una confederación de maniqueos, al igual que a los valdenses se les tachó de sinagoga de herejes.
Pero en el primer caso, como en el segundo, un examen de la cuestión nos satisface de que estas imputaciones no tenían fundamento suficiente. Los paulicianos repudiaban los errores que se les imputaban y que como cuerpo sus opiniones estaban en acuerdo sustancial con la doctrina de las Sagradas Escrituras. Casi toda la información que tenemos de ellos es la que ha comunicado Petrus Siculus, su acérrimo enemigo. Él los visitó cuando estaban en su condición más floreciente y el relato que ha dado de sus distinguidas doctrinas prueba suficiente que los paulicianos habían rechazado los principales errores de la iglesia griega y romana, pero no demuestra que hubieran abrazado las doctrinas de Manes o que fueran justamente susceptibles de ser llamados maniqueos. Bueno, y hay que explicar varias cositas. Les presentamos el grupo de los paulicianos, primeramente. Este es el que nombra la señora White en el conflicto de los siglos como los armenios de Asia. ¿Cómo se llamaron? Paulicianos. ¿Por qué se llamaron paulicianos? Porque ellos, al ver la corrupción de la iglesia en Oriente, alguien se levantó, no sabe quién, y se puso a buscar o a comprar los evangelios y le dieron las cartas de Pablo y los 4 evangelios y se pusieron a estudiarlas fervientemente. Eso llamó a un despertar, eso llamó a una reforma y muchos se unieron a ese estudio que hicieron de las epístolas de Pablo, especialmente donde explica la justificación por la fe, explica muchos de los errores que ellos estaban viendo en su época. Por lo tanto, ellos se aferraron mucho a esas cartas. No quiere decir que no crean el Antiguo Testamento, desde luego que sí. Solo que su despertar fue con las cartas de Pablo. La forma en que el Señor los lleva a la reforma y al arrepentimiento es a través de las cartas de Pablo. Por eso ellos hicieron de los escritos de Pablo como su modo de vida. Desde luego, pues Pablo es el apóstol de Jesucristo. Entonces, ese grupo es semejante a los valdenses en Occidente. ¿Dónde estaban ubicados? En Armenia. Aquí en este punto rojo es Armenia. Está al parte oriental de lo que es Turquía. ¿Sí notan? Entonces, esta parte de Turquía es básicamente dominada por el Imperio Romano de Oriente. Allá no hay papa. ¿Ok? Allá el papa está en Occidente. Pero en Oriente está el emperador romano, que es católico y que le ayuda al papa también. Entonces ellos están en medio de un catolicismo totalmente corrompido y ellos se levantan para predicar el evangelio de los apóstoles y son perseguidos por ello. Ellos se hacen en la parte de Armenia, ya que en Turquía pues los están persiguiendo. Pero vamos a seguir leyendo acerca de esto. Si uno abre hoy en día la Wikipedia o una enciclopedia cualquiera, va a encontrar de que los paulicianos son maniqueos. ¿Qué es maniqueo? Es una doctrina de un señor que se llamaba Manes, que salió con unas ideas todas extrañas. Desde luego, esas sí son cosas erróneas. Pero los paulicianos no fueron maniqueos. A los valdenses también se les tachó de herejes, ¿sí? Entonces, esta táctica la usaron los historiadores al servicio del papado para esconder que los paulicianos realmente eran del pueblo de Dios. ¿Ok? Por eso la señora White habla de ese grupo religioso en la Armenia Oriental. Entonces, ellos no eran maniqueos, lo que está diciendo acá el hermano A.T. Jones en el Imperio Eclesiástico. No eran maniqueos. ¿Ok? Ellos repudiaban los errores de los maniqueos. ¿Ok? Entonces, no tiene sentido llamar a alguien maniqueo cuando ellos mismos repudian esas enseñanzas. ¿Bien? Y toda la información, casi toda la información que se tiene de ellos, ¿de qué fuente proviene? De este señor, que fue su acérrimo enemigo. Entonces, imagínense qué va a contar de ellos. ¿Sí? Pero por inspiración divina, acá en el conflicto de los siglos, sabemos que esos armenios de Asia fueron pueblo de Dios. Punto.
Y como nosotros nos guiamos es por lo que diga la palabra inspirada, pues nos vamos con lo que diga la palabra inspirada. Entonces no fueron maniqueos. Entonces cuando si usted algún día escucha por ahí, esos paulicianos fueron maniqueos, no, no es verdad. No es verdad. Y hay pruebas históricas también. Bien, eso es lo que está diciendo acá el hermano E.T. Jones. Entonces, estos fueron los maniqueos y sus compañeros allá de África fueron los, ¿cómo se llaman estos de acá de Etiopía? Los abisinios, muy bien. Abisinios en la África Central, paulicianos en la Armenia asiática. Este país chiquito se llama Armenia, recuerden. Hoy en día existe Armenia, el país de Armenia. Bien, estamos hablando que desde esa época están localizados allá. Esos países son muy antiguos. Bueno, hermanos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vuelvo a repetir. Abisinios, Etiopía, en el África. Y paulicianos en Armenia, al lado de Turquía. Pueblo del Señor. ¿Listo? Pueblo del Señor. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a leer. Tocaba leer aquí el libro. Un segundo, hermanos. Bueno, hermana Damaris, ayúdenos por favor con el siguiente. Sigamos leyendo el Imperio Eclesiástico. En el año 653, en la conversión de un armenio llamado Constantino de Manamali, que vivía cerca de Samosata, dio un gran impulso a la fe de los paulicianos. Un diácono pauliciano, en su viaje de vuelta a casa desde su cautiverio, fue hospedado por Constantino durante la noche. Por la mañana, antes de su partida, el pauliciano presentó a Constantino un ejemplar del Nuevo Testamento. Constantino estudió el volumen sagrado. Una nueva luz irrumpió en su mente. Los errores de la iglesia griega se revelaron claramente y al instante resolvió separarse de una comunión tan corrupta. Atrajo a otros al estudio de las escrituras y en sus mentes brilló la misma luz que habían irradiado la suya. Compartiendo sus puntos de vista, compartieron con él su separación de la iglesia establecida del imperio. Estos discípulos se multiplicaron. Un terreno propicio favoreció el crecimiento, pues en estas mismas montañas donde se encuentran las fuentes del Éufrates, el remanente nestoriano había encontrado un refugio. Bueno, entonces en el año 653 ellos se vuelven más conocidos porque hay un señor que se llama Constantino, no lo vaya a confundir con el emperador, ese es otro Constantino del año 653, de Manamali, ciudad allá en el oriente, de Samosata, se llama la ciudad. Él se convierte a la fe de los paulicianos, ¿ok? Por un diácono pauliciano le explica a Constantino por la noche, hospedado en su casa, le explica el evangelio. Y entonces le da un Nuevo Testamento a ese Constantino. Él empieza a estudiar y viene una conversión. Entonces, cuando es un grupo del Señor, siempre va a llevar a la reforma, a la conversión de las almas, ¿sí? Para dejar el mundo y seguir las cosas del Señor. Entonces, dice acá que atrajo a otros al estudio de las escrituras. O sea, empezó a convocar. Había gente que se daba cuenta de los errores tan garrafales de la corrupción de la iglesia de ese entonces. Entonces esto llegó como un refresco. Esto está sucediendo en Oriente, recordemos esto. Entonces estos discípulos se multiplicaron. Empezaron a crecer ese grupo. Y dice acá, en las montañas, donde estaban también los valdenses en Occidente, ellos hicieron las montañas en Oriente. Bien, por eso es la iglesia del desierto.
Recuerden que la mujer fue enviada al desierto sus 1260 años. Y estos grupos cumplen esas mismas características. Se alejan de las grandes ciudades, se separan de la iglesia corrupta. Es lo mismo que sucede en todos los años de la historia con las reformas y los reavivamientos que el Señor forma. Y allá, dice, donde se encuentran las fuentes del Éufrates. Eso es en Armenia, el país de Armenia. Allá también los nestorianos habían encontrado refugio. Recordemos que los nestorianos son los que decían que María no era la madre de Dios. ¿Ok? Que se agarraron con los de Oriente porque los de Oriente veneraban a María más no poder y la hicieron mediadora entre los hombres y Dios, imagínense. Este señor Nestorio dijo, no, eso no es correcto y por eso lo sacaron, a él lo echaron. ¿Y a dónde fue a parar? Allá a las mismas montañas donde van a llegar los paulicianos. Ahí se van a encontrar y los paulicianos pues, van a compartir con los nestorianos esa fe. Qué importante esto, hermanos, lo que está sucediendo en este momento de la historia. Estamos hablando que ellos se asentaron acá, por acá hay unas montañitas en Armenia. Y ahí empezó a crecer el grupo. Entonces, así como los valdenses en Occidente, que después estudiaremos, ellos en Oriente estaban creciendo también. Recordemos que Columbano, la historia de Columbano, ¿dónde terminó? Aquí en el noroccidente de Italia. Aquí en este baloncito, ahí terminó la historia de Columbano, 620. Mientras eso, el otro grupo allá en Oriente estaba empezando a formarse. Y en el 653 se creció mucho por la conversión de ese sujeto llamado Constantino. ¿Ok? Entonces, muy importante ver cómo es el movimiento del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Sus actividades misioneras llamaron la atención del emperador bizantino Constante II. El emperador emitió un decreto condenando las enseñanzas de Constantino y lo condenó a muerte por lapidación. Simeón, el oficial enviado para llevar a cabo la ejecución, ordenó a los amigos y seguidores de Constantino que lo apedrearan. Los seguidores se negaron y arrojaron sus piedras, a excepción de un joven, Justus, a quien Constantino había criado como un hijo adoptivo, quien arrojó una piedra a Constantino y lo mató. Simeón quedó impresionado con la piedad de los seguidores de Constantino y se unió a ellos. Justus traicionó a Simeón y a los paulicianos, informándolos al obispo. El emperador Justiniano II ordenó que Simeón y todos los paulicianos fueran quemados como herejes en el 690. Esa es la persecución. Entonces, ¿quién persiguió? Este Constante II, emperador bizantino. ¿Ok? Él fue el que emitió un decreto para empezar a perseguirlos. Los condenó a muerte por lapidación, o sea, con pedradas. ¿Ok? Pero pasó algo. Cuando estaban en la ejecución, allí estaba uno que se llamaba Simeón. Él fue el oficial del ejército bizantino enviado para llevar a cabo esa ejecución. Y entonces, cuando él ordenó que apedrearan a Constantino, o sea, él obligó a los seguidores, a los mismos paulicianos que mataran a Constantino, a su líder, imagínense. Ninguno, desde luego, lo aceptó, pero uno sí tiró la piedra. El Judas de la historia tiró la piedra. Se llamaba Justus y era un hijo adoptivo de Constantino, nada más ni nada menos. Ese arrojó la piedra a Constantino y lo mató. Pero Simeón quedó impresionado, dice acá, de la piedad de los seguidores, de la firmeza de ellos, que no los venció el miedo, estaban agarrados de la mano de Jesucristo. Y Simeón quedó impresionado y se unió a ellos, el general que fue a ejecutarlos. ¿Usted se acuerda en la historia bíblica algo similar, una historia similar? ¿Quién se acuerda de esa historia que se repitió? Una historia donde alguien va a hacer presencia de un apedreamiento y ese apedreamiento empieza a cambiar su vida profundamente.
La de Pablo, la de Esteban. Exactamente. Y se repite algo similar, porque este Simeón viene a ser como el Saulo de Tarso. Él queda impresionado con esa firmeza, esa piedad, y él se une después a ellos. ¿Ok? Claro, después viene otro emperador, que es Justiniano II. Otro tipo, ahí en las gráficas lo ven. Ahí se ve la cara de que tiene de malo ese señor. Y ordenó que Simeón y todos los paulicianos fueron quemados vivos como herejes en 690. Pero no, ellos fueron unos apenas, no se acabaron, no se exterminaron. Entre más querían acabarlos, más se multiplicaban. Lastimosamente aquí empiezan estas muertes tan horribles de los cristianos, hermanos. Y todo esto está sucediendo acá. Recuerde que el emperador de Oriente estaba acá en Constantinopla, lo que hoy es Estambul, aquí. ¿Ok? Ellos son los que están persiguiendo a los paulicianos. Sin embargo, los paulicianos se multiplicaron. Otros líderes surgieron para ocupar el lugar de los que habían caído, y ni los anatemas de la jerarquía ni la espada del Estado pudieron frenar su crecimiento. Durante todo el siglo VIII continuaron floreciendo. El culto a las imágenes era ahora la superstición de moda en la Iglesia de Oriente, y los paulicianos se hicieron aún más odiosos para las autoridades griegas, laicas y clericales, por la enérgica oposición que ofrecieron a esa idolatría de la que los griegos eran los grandes defensores y patrocinadores. Fue ahora a finales del siglo VIII, cuando el más notable de todos sus líderes, Sergio, se puso al frente de ellos, un hombre de verdadero espíritu misionero y de indomable valor. Durante 34 años y en el curso de innumerables viajes, predicó el Evangelio de Oriente a Occidente y convirtió a un gran número de sus compatriotas. El resultado fue una persecución más terrible que continuó durante los sucesivos reinados. En esta labor destacan el emperador León V, el patriarca Nicéforo y sobre todo la emperatriz Teodora, esposa de Teófilo. Ok. Entonces se multiplicaron, miren. No lograron acabarlos. Esa es otra característica de los pueblos de Dios, de los grupitos que pertenecen al pueblo de Dios, que aunque los persigan, los maten, le hagan de todo, no los logran acabar, sino que se multiplican. Esa es otra característica. Y esto se cumplió con los paulicianos. Hay un problema en Oriente con el culto a las imágenes, después lo vamos a ver bien. Y entonces ellos se vuelven odiosos porque ellos desde luego se dan cuenta que adorar imágenes no es correcto. Entonces se vuelven enemigos de tanto el emperador como de la iglesia oriental. Acá cuando dice los griegos son los que viven en el Imperio Romano de Oriente. ¿Ok? Son los griegos, porque todos hablan griego. Bien. Hay otro que se levanta, un líder que se llama Sergio. Es otro líder pauliciano. ¿Ok? Como dice acá, un hombre de verdadero espíritu misionero, así como Columbano, como Vigilancio para los valdenses, e indomable valor. ¿Ok? Dice, él lleva el paulicianismo de oriente a occidente, o sea que él empieza a llevar este mensaje también a occidente, allá donde está el Papa, y se convierten muchos. Desde luego hay persecución. ¿Quiénes son los culpables? Dice acá, los perseguidores, León V, un patriarca llamado Nicéforo. Patriarca es como una especie de papa, pero no como el papa de Roma, sino, después lo vamos a ver, como son esos patriarcas. Y la emperatriz Teodora. Esos eran los perseguidores, pero no lograron acabarlos, por la gracia del Señor. Esa era la situación en Europa. Esta es la situación que se vive en el siglo VII, o empezando el siglo VII. Recuerdan que nosotros terminamos la historia de Columbano, ¿cierto? Voy a poner acá como unas señales. Voy a ponerlo en color rojito. Acá termina la historia de Columbano, lo voy a poner aquí. Bien. Por esa época, Columbano muere, él llega a Italia en el más o menos 600 y pico, muere en el 615, iniciando el siglo VII. Y el mundo está dividido
como lo vemos acá. La parte azul es el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, solo que ya no tiene sentido llamarlo Imperio Romano de Oriente porque ya no existe el de Occidente, entonces cambia de nombre, lo pusieron Bizantino, ¿ok? Bizantino. De vecinos de los bizantinos está el Imperio Sasánida. Este imperio es de los persas, ¿ok? Y están en continua guerra con el Imperio Bizantino. Ellos le están dando duro al Imperio Bizantino hasta cierto punto de la historia. Más o menos cuando Columba está acá en el reino de los francos, se dan durísimo, se dan durísimo. ¿Ustedes se acuerdan en el 610 que Columbano recibió una profecía? Le contamos hace 8 días, una profecía, de que en 3 años iba a morir un rey con toda su familia, un rey franco con toda su familia. En 3 años, que a raíz de esa profecía, pues cambió muchas las cosas allá en el reino de los francos. Fue cuando Columbano estaba acá en el reino de los francos. Voy a poner acá más o menos hacia el 610 está Columbano ahí en el reino de los francos. Sí, en el 610. En el 603 es que arranca para Italia. Bueno, entonces, él estando ahí, resulta que, ¿se acuerdan que cuando él le cuenta esa profecía a Brunegilda, le dice, tus bisnietos no van a ser reyes y yo no tengo por qué bendecirlos? Columbano se lo dijo en el mismo palacio de Brunegilda. Y ella se puso muy enojada y Columbano se fue del palacio. Y ahí se escuchó una voz terrible de un demonio, porque al parecer el demonio quería seguir la línea de los francos con esos 2 bisnietos de Brunegilda. Entonces, claro, Satanás no pudo trabajar ahí, pero cuando se recibe esta profecía en el 610, en esa época llega un ángel y le comunica a Mahoma, un ángel de Satanás, le comunica a Mahoma la famosa doctrina del Corán. Ahí está, ahí lo ponemos, Mahoma. Y entonces se crea la nueva religión maometana, que en el futuro será el Islam. Entonces, mientras Columbano estaba acá en la corte de los reyes francos y Dios le dio una profecía en el 610, acá en el otro lado, en Arabia, Satanás le da una profecía a Mahoma. De esa profecía, o más bien de ese mensaje, es que él escribe el Corán. Inicia el movimiento de los mahometanos y ese movimiento va a crecer enormemente. En el Imperio Sasánida, recordemos que está un rey que se llama Cosroes. Lo ponemos por acá. Cosroes, ¿ok? Acá el de la monedita gris. Cosroes primero, y él es muy bendecido en ese Imperio Sasánida y le da duro al Imperio Bizantino. ¿Dónde están los paulicianos? Voy a ponerlo. Acá están, en la mitad de los dos. Está ahí, mejor dicho, en la frontera entre el Imperio Bizantino y el Imperio Sasánida. Esos son los paulicianos, ellos están ahí. Después de Cosroes primero, bueno, hay otros reyes, pero otro rey importante es Cosroes segundo. Ahí lo ponemos, Cosroes segundo. Ese Imperio Sasánida tienen todos sus días contados. Cuando Columbano muere acá en Italia, Cosroes II, bueno, está gobernando en el Imperio Sasánida y resulta que hay una batalla muy fuerte con los bizantinos, o sea, entre el imperio de este lado azul con el del naranja amarillo, se enfrentan y Cosroes II va a morir, es vencido, él es vencido, ¿ok? Entonces, ahí está, los puntos rojos donde está el pueblo de Dios, ¿ok? Vamos a poner otro punto rojo para señalar a los irlandeses, a la iglesia celta. ¿Ok? Este punto rojo de acá abajo va a señalar a
donde Columbano terminó su obra y donde están los valdenses, que después hablaremos de ellos porque ese es un tema tremendo. Y acá están los paulicianos, ahí está el pueblo de Dios, ¿listo? Porque es que el pueblo de Dios se mueve, esas guerras son producidas por el pueblo de Dios. Es que debemos entender que las guerras y todo lo que en el mundo pasa es porque Satanás quiere destruir a la mujer, que es el pueblo de Dios. La explicación de lo que sucede en la política, en la economía y respecto a las guerras y conflictos del mundo tiene que ver con el pueblo de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso hemos divorciado la historia secular de la historia eclesiástica del pueblo de Dios. Al separarlas, al divorciarlas, lo vemos como dos elementos aislados que no tienen que ver el uno con el otro. Cuando estudiamos el libro de Daniel, estudiamos el imperio babilónico y vemos que ahí está el pueblo de Dios. Lo estudiamos a la luz del pueblo de Dios. Incluso en la época de Jesús, cuando está el imperio romano, vemos al pueblo de Dios ahí. Pero después de Jesús, le perdemos el rastro a todo. Ya no aparece el pueblo, ya no hay relación alguna entre la historia del pueblo de Dios con la historia de las naciones. Se pierde, se divorcia. Entonces, ese ha sido nuestro gran error, porque por eso es que hoy día no conocemos en qué punto de la historia estamos. ¿Ven? Entonces, estos conflictos ocurren es porque el pueblo de Dios está ahí, mire. Los paulicianos están ahí en la mitad. Dios usa el imperio sasánida para brindarles como un refugio, pero a la vez Satanás quiere destruirlos y hace guerras. Hace persecuciones y si no puede por la persecución, entonces inventa guerras entre dos reinos, pero hace lo que sea por destruir a la mujer. Es que el centro, el foco de Satanás es destruir a la mujer. Ese dragón lo único que quiere es destruirla. Y así cuando vemos claramente estas cosas, es que podemos entender por qué es que se crean las guerras. Ven por qué la hermana Juana en el conflicto de los siglos nos está enseñando de dónde estaba el pueblo de Dios, cuáles eran los lugares. Nos dijo primero que Escocia e Irlanda y luego que Columbano salió allá a Europa. Luego la hermana Juana nos dice que, ojo, que en África Central y en Asia, en los armenios, también hay pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar dónde están y cómo se relacionan con las guerras que van a suceder. Bien. Entonces, esto es muy importante lo que está sucediendo acá. Pero el imperio sasánida va a llegar a su fin. Va a empezar a colapsar el imperio sasánida. Y eso no le conviene a los paulicianos. Claro, Satanás quiere destruirlos. ¿Y a quién usa? Empieza a usar a otro actor que llega, que son los mahometanos, los seguidores de Mahoma. Entonces, imagínense, ahí se va a armar la superguerra, porque imagínense tres actores acá que van a empezar a disputarse eso. El primero que va a caer es el imperio sasánida. Y a este Cosroes II, y es cumplimiento de la quinta trompeta, ¿se acuerdan de la quinta trompeta? Que hay un ángel que baja del cielo a la tierra con la llave del pozo del abismo y abre un pozo y sale mucho humo, que esa es la doctrina del Islam. Los invito a que miremos allí el estudio que se hizo de la quinta trompeta, que eso tiene que ver con esto. Y entonces va a empezar a ocurrir estos movimientos en Oriente. Entonces es tan importante estudiar Occidente como Oriente porque hay pueblo de Dios en ambas partes. Bueno, bien, hermana Liliana, ayúdenos con el siguiente relato de esa lucha del imperio bizantino contra el imperio sasánida, el azul contra el naranja. En 627, Heraclio derrotó al ejército persa en la batalla de Nínive. Cosroes II escapó de su residencia favorita, Dastagay, cerca de Bagdad, sin ofrecer resistencia. Su hijo mayor, Kabad II, que gobernó brevemente en 628, a quien Cosroes II había encarcelado, fue puesto en libertad por algunos magnates y luego proclamado rey. 4 días después, Cosroes II fue asesinado en su palacio por su hijo Kabad.
Mientras tanto, Heraclio volvió triunfante a Constantinopla. En 629, la Veracruz le fue devuelta y Egipto evacuado, mientras el imperio persa, de la grandeza evidente que había alcanzado hace 10 años, se hundió en una anarquía total, lo que fue aprovechado por las tropas del primer califato islámico al empezar el año 634. Bueno, esta es la batalla entre Heraclio de los bizantinos contra Corroes II de los sasánidas. Aquí en el mapa otra vez para que no nos perdamos. ¿Listo? De los sasánidas. Aquí está. El azul contra el amarillo naranja. ¿Bien? Esa es la guerra. Y dice acá que se resolvió en la batalla de Nínive. ¿Y quién venció? Heraclio. A Cosroes II le tocó escapar de su residencia favorita, de su palacio, allá cerca de lo que hoy es Bagdad. ¿Ok? No pudo ofrecer resistencia. Y fuera de eso, su hijo Cabat, que él mismo había encarcelado, porque ese hijo le salió bien malo. ¿Ok? Entonces los magnates del mismo imperio sasánida lo traicionaron y sacan de la cárcel a Cabat. Y dice acá 4 días después, Corroes II fue asesinado en su palacio. Este asesinato es profético porque está en la quinta trompeta. ¿Ok? Tiene que ver allá los videos de la quinta trompeta para recordar. Pero este Corroes II es esa estrella que cae. La muerte de Corroes II es la llave que se abre para que salga ese humo del pozo del abismo que va a representar el mundo del Islam. Por eso dice acá que ese califato islámico estaba ahí listico, le queda el camino libre cuando muere Cosroes para que empiecen a conquistar tierras. Ellos empiezan, acá es un año importante para ellos, empiezan a conquistar tierras, pero la muerte de Cosroes hace que le quede libre el camino a los maometanos, a los seguidores de Mahoma, para que empiecen a conquistar tierras. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante este momento en la historia cuando vencen a Corroes, porque ahora los paulicianos que están ahí, pues se van a ver en problemas, porque va a llegar los maometanos, fuera de que tienen enemigos acá en el imperio bizantino, tienen enemigos abajo, entonces Satanás quiere destruir a la iglesia, hermanos, ¿ves? Por eso es que se dan estas guerras. Y ahí entonces hay algo importante acá. Heraclio volvió triunfante a Constantinopla, Heraclio, emperador romano de Oriente. Y en el 629 le devuelven la Vera Cruz. ¿Qué es la Vera Cruz? Se supone que es la cruz donde murió Cristo, que la descubrió por allá en Jerusalén la hermana de Constantino cuando fue a Jerusalén, Constantino el Grande. Y le fue devuelta esa cruz. Los sasánidas se habían cogido todas esas reliquias que tenían ellos allá. Y bueno, él salió entonces vencedor, pero lo que no sabe Heraclio es que le abrió la puerta a otro grupo que es peor que los sasánidas, mucho más numeroso y mucho más violento. Porque los sasánidas, como dice la quinta trompeta, van como langostas, pero ellos van a herir a todo lo que sea católico. Ellos no van a herir al pueblo de Dios. Eso es lo que no sabe Heraclio. Porque en la quinta trompeta se dice que esas langostas no podían dañar, sino solamente a los que no tuvieran el sello de Dios en su frente, es decir, a los que no fueran pueblo de Dios. Les invito a que repasemos esa quinta trompeta. Ese es el cumplimiento de la quinta trompeta. Entonces, en el año 629 es cuando empieza, digámoslo así, la vía libre para estos mahometanos. Se van a crecer los mahometanos y van a empezar a dar guerra, no solo en Oriente, ellos van a llegar hasta España y van a amenazar a los francos, van a amenazar al Papa, van a amenazar a todo el mundo. Eso es como langostas, dice la Biblia, como langostas. ¿Ok?
Este es un cuadro que describe el asesinato de Corroe II porque fue en su propio palacio. Acá en esta zona lo matan a él. Todo una conspiración. Todo es una conspiración. Todo este mundo es una conspiración. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. Y acá vemos por eso, recordamos esta diapositiva del hermano Urias Smith donde dice el pozo del abismo de la quinta trompeta solo necesitaba una llave para abrirse y esa llave fue la caída de Cosroes. Acá recordamos, esto solo recorderéis. Después de su total deterioro y pérdida del imperio, Cosroes fue asesinado en el 628 y el año 629 es conocido por ser el año de la conquista de Arabia y la primera guerra de los maometanos contra el imperio romano de Oriente. O sea, Heraclio gana una guerra, pero por el otro lado pierde otra contra los seguidores de Mahoma. Eso es lo que está sucediendo allá. Si se perdieron en algo, díganme, hermanos, y volvemos a repetir, no hay ningún problema, ¿ok? O aclaramos algo que no quedó bien escrito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, otra vez el pedacito anterior de la caída de Corroes. De la caída de Corroes, aquí el libro de Daniel Apocalipsis. Está positiva, listo. Ok, año 629, le queda libre el camino a los árabes. 628, muerte de Corroes. ¿Por qué es tan importante eso? Porque acá se abre la llave del abismo. ¿Ok? Del abismo va a salir humo y ese humo es el Islam. Las doctrinas de Mahoma van a esparcirse por todo el mundo. No solo doctrinalmente, sino en guerra. Porque ellos van a intentar meter a la fuerza su doctrina, no por las buenas, sino por las malas. Pero van a respetar al pueblo de Dios porque Dios no les va a dejar tocar al pueblo de Dios. De hecho, ellos se convierten en protectores sin quererlo de algunos pueblos, como los paulicianos que están ahí, van a quedar ellos, como ya no hay imperio sasánida, van a venir los maometanos, ahora ellos son los que van a terminar como dándoles un poquito de refugio ahí al pueblo de Dios. Si bien, Una, hermanos, cómo se mueve todo. Sigan. una Sí, pregunta, ¿los mismos mahometanos son los mismos musulmanes? sí, señora, solo que el término musulmán es posterior, es como una religión maometana más moderna, ¿ok? Ok, Pero ok, son los mismos. Entonces podemos decir que los maometanos son los abuelos de los musulmanes. ok. De ahí nace Entonces, todo. bueno, entonces tú dices que los mismos musulmanes van como las langostas de los mahometanos para cuidar el pueblo de Dios o creo que esto lo No, escuché. para hacerle frente a los enemigos del pueblo de Dios, pero sin ser ese su objetivo. Solo que Dios, el Señor protege a su pueblo también con ellos para que el papado no avance, para que el imperio bizantino no avance, y mientras ellos están en guerra, el pueblo de Dios esté resguardadito, ¿sí me entienden? Y la Sí. obra de Dios no se detenga. Ok, ¿y esto aplica para el día de hoy o aplica solamente para esa época? Que los mahometanos pelean para guardar el pueblo de Dios. ¿Se refiere al pasado o va a aplicar para el presente? Bueno, Buena entonces, pregunta. claro que sí, buena pregunta, porque es que todo esto tiene una implicación actual, ¿sí? Ujú. Entonces, preguntémonos algo. ¿Cuál fue la primera visita o la visita internacional más importante empezando el mandato Donald Trump? ¿Cuál fue la primera visita internacional? No me acuerdo. No sé. Arabia, Ok. árabes. Y allá hicieron la danza de las espadas. Es porque los árabes iban a apoyar a Trump en la guerra contra esta gente mala. Es que estamos en YouTube, no puedo decir palabras porque Sí, claro, nos claro. censuran, ¿sí? Contra Sí. esta gente mala. Entonces, desde ese punto de vista, mire que otra vez se viene a repetir. Los árabes pertenecen a la alianza hoy en día. No todos, claro está, porque habían árabes también del otro grupo maligno. Pero el grupo de la alianza
uno de los primeros que apoyaron a Trump fueron los árabes. Ok. Los musulmanes de la Arabia Saudita. Y esa fue la primera visita que hizo Trump. Mire cómo todo se vuelve a repetir, ¿ok? Ellos son los que están manejando muchas cosas allá para la liberación del pueblo de Dios. Es que esto tiene trascendencia, hermanos. Es que esto se repite otra vez, se repite otra vez. Entonces Dios usa ciertos grupos, ¿sí? Para favorecer a su pueblo y al mundo entero. Imagínense en donde no hubiese imperio sasánida, donde no hubiese habido imperio de estos mahometanos. Entonces, el imperio bizantino y el papado acaban con el pueblo de Dios. Wow. Lo acaban. ¿Ven? Entonces, el Señor se lleva a la mujer al desierto, a lugares apartados, pero usa otros grupos para detener el avance y que no acaben con el pueblo de Dios. Los pobres paulicianos están siendo masacrados. Entonces, ¿Dios a quién usa? A los árabes. Impresionante, hermanos. Y los árabes no son del pueblo de Dios. Pero no quiere decir que no haya un árabe que no se pueda salvar y pertenecer al pueblo de Dios. Eso es lo que se llama tizones arrebatados. Y en el cielo vamos a ver gente que fue musulmana y va a estar en el cielo. Eso es lo que nos cuesta a nosotros creer. Así como Nabucodonosor, un pagano, fue un tizón arrebatado, Dios también utiliza a otras personas, aunque sean paganas. Y el Señor trabaja en su conversión y el Señor usa a estas personas en su luz y después viven también un proceso de conversión como le sucedió a Nabucodonosor. ¿Ok? Desde luego, los mahometanos acá son malignos, porque la doctrina que ellos reciben es maligna, es de Satanás. Ellos, el Corán, y quiero ser muy enfático en esto, el Corán no es de Dios. Eso lo vimos en el estudio de la quinta trompeta. El Corán se lo dio un demonio a Mahoma. Entonces, porque a veces se confunde la gente y piensa, es que ellos dicen Alá y Alá es el mismo Dios y hablan de Abraham. El que hable de Abraham y hable de Dios no quiere decir que eso sea de Dios. La quinta trompeta es muy clara. Ellos son langostas. Que una langosta simplemente sirve para destruir y matar. ¿Sí? Y son langostas que van a detener el avance del papado y el avance del imperio bizantino para que no masacren al pueblo, no lo acaben. Para detenerlos, ponerles un freno. Ese es el propósito. Ahora, que de ese grupo haya tizones arrebatados, bueno, claro que Dios los va a recompensar por guardar a su pueblo. Y hay testimonios, vea el video de la quinta trompeta, que verdad es muy bueno, donde hay un rey en una carta donde dice explícitamente, maten a todo lo que sea católico, pero a los otros, a esos que son como no me acuerdo cómo los llama él. O sea, el pueblo de Dios no los destruya, déjelos quietos. Ellos no nos podemos meter con ellos. Y ellos antes le brindan protección al pueblo de Dios. Discúlpame, o sea Sí, que sí. Mahoma no es de los buenos. O sea, el No, Corán es. Ok. Hay no. un. Wow. Siga, hermano. Es que yo tengo un amigo en Minnesota y él ha ido a Turquía y a todas estas partes a convertir, no convertir, sino a compartir la palabra de Dios con musulmanes. Y él habla de que hay grupos de musulmanes buenos, la cultura es bonita, la mujer adentro de la casa es atendida como una reina, y él habla algo de Mahoma como un Jesús también. Un Tengo que profeta. estudiar, sí, o sea que Mahoma no es como un Jesús. No. Mahoma es un falso profeta. Quinta trompeta del Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 9.
Hermano, perdón, ¿dónde puedo conseguir información sobre esto? ¿Cuál es el video? ¿Qué número de video es el donde tú hablas de Mahoma? Lo Para vamos a yo, ubicar y lo vamos a pasar para que usted y otros puedan estudiar ese tema del Islam. Allá leemos partes del Corán y lo comparamos con la Biblia. Y ahí se demuestra que esa doctrina es oscura, es de Satanás. muy Bien, bien, listo. gracias. Ujú. Vale. Bueno, miren todo tan importante que son las preguntas. Por favor, si alguien no entendió algo o a través de las preguntas se puede ampliar la información. Bueno, de estas cosas que están sucediendo aquí, que estamos narrando. En el año 726 después de Cristo, León III, el Isaurio, como emperador bizantino, ascendió al trono de Oriente. Comenzó entre el 727 y 730 la famosa reforma iconoclasta. Ordenó que se rompieran las imágenes en pedazos, que se cubrieran las paredes de las iglesias, y prosiguió con un vigor honesto pero imprudente su propósito de extirpar la idolatría. Pero una feroz disensión se desató de inmediato en toda la cristiandad. Los monjes y el pueblo se levantaron en defensa de sus imágenes y cuadros, y el emperador, incluso en su propia capital, fue denunciado como hereje y tirano. Que seguimos acá en Oriente, Imperio Bizantino. Lo que pasa es que esto se va a suceder acá va a tener incidencia en Occidente, porque recordemos que el Imperio Romano de Oriente, o sea, los bizantinos, son totalmente católicos. Pues se levanta un emperador llamado León III, lo llaman el Isaurio, ¿ok? Ese hombre, no sé cómo, por alguna razón se dio cuenta que no era correcto adorar imágenes. No era correcto adorar imágenes. Y él comenzó una reforma entre el 727 y 730 ya en el Imperio Bizantino. Y eso se conoce como la reforma iconoclasta. Bueno, yo sé que tiene unos nombres que no son familiares para nosotros, pero es el nombre que se le da a esa reforma. ¿Qué es la reforma iconoclasta? Que este León III manda a romper las imágenes de los santos, de los, bueno, todas las imágenes de Jesús, de María, de todas las iglesias, hacerlas pedazos. Y además las que se cubrieran con yeso las paredes de la iglesia. Ustedes saben que las iglesias católicas tienen en las paredes formas también de santos, de vírgenes, de Jesús, de, bueno, de muchos de ángeles. Él entonces mandó a cubrir las paredes con estuco. Y dice acá que su objetivo era extirpar esa idolatría. Okay. Desde luego, pues eso no es correcto obligar a la gente de esa forma, ¿no? A las malas, eso no se hace. ¿Ok? Que está el libre albedrío. Y dice acá, obviamente, una feroz disensión se desató. Se desata la violencia porque los defensores de las imágenes, claro, al ver que se les está dañando sus imágenes, pues claro, la idolatría se asenta muy profundo en el corazón, sobre todo en las mujeres, dice la historia. Con palos, con piedras empezaron a herir a todos los que iban a destruir las imágenes. Entonces se formó una guerra allí, una guerra civil, primero allá en el Imperio Bizantino. Los monjes, el pueblo se levantaron, ¿cómo nos van a romper las imágenes, los cuadros? Y él fue denunciado como hereje y tirano. Desde luego la Biblia dice que no debemos adorar imágenes, eso es algo muy claro. En Éxodo 20 está en los mandamientos, ahí dice, no te inclinarás a ellas ni les honrarás. Pero tampoco está bien que yo coja en mi casa y le quite la Virgen a mi abuela y se la tire a la basura. Eso no es el reino de Dios, el reino de Dios no es ese. ¿Ok? Entonces, eso lo que hace este señor León III desata una persecución muy, muy tremenda, o una guerra más bien de dos bandos que empiezan a luchar, unos defendiendo las imágenes y otros a querer romper las imágenes. Cuando se publicó en Occidente el decreto de León contra el culto a las imágenes de Cristo y de la Virgen, de los ángeles, de los mártires y de los santos, fueron abolidas en todas las iglesias de Italia. Y el emperador amenazó al Papa con que si no cumplía el decreto sería degradado y enviado al exilio. Pero el Papa Gregorio II se mantuvo firme en la adoración de imágenes y envió cartas pastorales a toda Italia, exhortando a los fieles a hacer lo mismo. A esta señal
Rávena, Venecia y las ciudades del Excargado y la Pentápolis se adhirieron a la causa de las imágenes religiosas. Su fuerza militar por mar y tierra estaba formada en su mayor parte por nativos y el espíritu de patriotismo y celo se transfirió a los extranjeros mercenarios. Los italianos juraron vivir y morir en defensa del Papa y de las santas imágenes. Los griegos fueron derrocados y masacrados. Sus líderes sufrieron una muerte ignominiosa y los papas, por muy inclinados a la misericordia, se negaron a interceder por estas víctimas culpables. Entonces el problemita se va a Occidente, miren, porque en Occidente se publicó el decreto, ¿ok? Entonces se va el problema a las imágenes que empezó en Oriente, se va a Occidente. Dice acá cuando se publicó en Occidente el decreto de León contra el culto de imágenes, de León, pero el emperador, o sea, este decreto se publicó aquí en Italia, en Occidente. ¿Por qué se publicó? Bueno, vamos a explicar. Se publicó porque, vamos a ver el mapita. El Imperio Bizantino tiene tierras en Italia. Eso es lo que se llama un exarcado. Tierras que no están en tu dominio, pero que están en el extranjero. Eso es un exarcado. Entonces allá nombran como embajadores, representantes del Imperio Bizantino. Desde luego, y miren que Roma está rodeada del exarcado. Está rodeada de tierras de los bizantinos. Entonces ese decreto llega ya en la parte naranja, las partes naranjas. La parte azul es de los lombardos, del grupo de los bárbaros lombardos, pero la parte naranja es de los bizantinos. Entonces, el problema de las imágenes y la guerra de las imágenes llega acá, a Italia, sí o sí llega. Entonces, el que tiene que enfrentar eso es el Papa Gregorio II. Bien, ahí se une entonces el Papa Gregorio II en ese problema de las imágenes. Él se mantuvo firme en la adoración a imágenes. Roma siempre fue celoso de las imágenes, ¿ok? Y él envía cartas a todo mundo para que los fieles se mantengan firmes. Y ahí habla de Rávena, Venecia, las ciudades del exarcado. Vuelvo a repetir, el exarcado son las ciudades, son los pedazos de tierra que pertenecen al Imperio Romano de Oriente, la parte naranja, que aunque no están en su territorio geográfico, hacen parte del imperio. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque fue el Imperio Romano de Oriente, los bizantinos, los que le dieron Roma al Papa, con Belisario, con Justiniano, allá en el 538. Entonces ellos le dan Roma, pero en cambio ellos dicen nos quedamos con estas partes. Y desde luego, pues el Papa estuvo de acuerdo. Entonces Italia es súper disputada porque Italia están los lombardos por un lado, está el papado por otro lado y está el Imperio Bizantino también disputando tierras. ¿Ven? O sea, la cuestión ahí es importante. Entonces todo lo que pase en el Imperio Bizantino va a afectar el Imperio de la Roma papal. Sí o sí lo va a afectar lo que suceda en Oriente. Y también lo que pasa en Occidente cuando el Papa emite algún decreto va a afectar Oriente, porque allá todos son católicos. Entonces, esa dualidad siempre va a permanecer ahí. Miren, Imperio Bizantino saca un decreto, el Imperio Bizantino tiene terrenos en Italia. Pues esos decretos van a afectar esos territorios en Italia. Cuando el Papa lanza un decreto, como todos son católicos en el Imperio Bizantino, también va a afectar sí o sí. Es como si fuera una sola cosa, pero pues como divida en dos, sí suena algo raro, pero acabo de explicarlo. Es así, es así. Lo que haga un emperador en Oriente va a afectar a Occidente y lo que haga el Papa en Occidente va a afectar a Oriente. Es el resumen de todo. Entonces, claro, hay una matazón. Los griegos, que son los que viven en las zonas naranjas de la Italia, son masacrados. Entonces se arma la grande ahí porque ya un asunto que es religioso trasciende a lo político. Fueron masacrados, derrocados, los líderes los matan y los papas no los defienden. Pero el Imperio Bizantino sí ha defendido al Papa. Y el Papa ahora acá no aboga por ellos. Así es Roma. Así es el papado. El papado se va es con el que le convenga de turno, pero el papado nunca guarda fidelidad absolutamente a nadie. Y eso es lo que ningún político hoy en día ha entendido, que el Papa no le guarda fidelidad a ninguno. Cuando ya no le sirve,
lo echa para un lado. Bueno, y eso le ha sucedido a muchos reyes que se han metido con Roma, han salido quemados ahí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Ese asunto de las imágenes se vuelve una guerra y no se resuelve fácilmente. No se resuelve fácilmente. En Oriente hay más grupos, acá en el Imperio Bizantino, hay más grupos defensores de la no adoración de imágenes. Hay grupos que están en desacuerdo con la adoración a imágenes. ¿Ok? Pero en Occidente, la mayoría está a favor de la adoración de imágenes. Esa guerra va a ser muy importante, esto de la adoración de imágenes, porque va a fragmentar y va a distanciar Oriente de Occidente. Va a distanciar a católicos de Occidente con católicos de Oriente. Casi que los católicos de Oriente van a quedar sin adoración de imágenes y los católicos de Occidente van a quedar adorando imágenes. O sea, aquí va a quedar dos sabores de catolicismo. Van a quedar dos sabores de catolicismo, los adoradores de imágenes y los que no adoran imágenes. Ese es lo que sucedió con la famosa reforma iconoclasta, el problema iconoclasta de la adoración de imágenes. Entonces, eso no fue un asunto así nomás, que la Iglesia Católica empezó a adorar imágenes de un momento a otro, ¿no? Fue con un pleito durísimo. Ellos adoptaron las imágenes al reemplazar las imágenes de los idólatras, de los paganos. Así fue como inició. Entonces dijeron, pues esta gente adora a un dios que se parece a Jesús, el dios, no sé, Saturno. Entonces simplemente cambiemos la imagen, pongámosle unas vestiduras más diferentes y decimos que en lugar de Saturno es Jesús. Y así los paganos pues no sienten un cambio tan brusco y así los podemos volver católicos más fácil. Pero realmente fue por las circunstancias de los momentos. Hasta ese momento, en ningún concilio se había hablado de la adoración de imágenes. No, hasta ese momento no había una bula papal, no había una ley canónica católica que dijera debemos adorar imágenes, no había nada. Realmente las cosas se dieron por circunstancias, por querer evangelizar a los paganos. Pues bien, acá es el momento de resolver eso. Ese problema de las imágenes, pero no se va a resolver fácilmente. Ese asunto de las imágenes queda ahí pendiente, eso no se resuelve fácil. Nos vamos a meter al mundo de los francos, los reyes francos, porque ellos van a tener que ver ahí con este asunto, ¿ok? Bueno, esa es la situación, imagínense, hermanos. Entonces, ¿hay cuántos actores acá? Número 1, el pueblo de Dios, primer actor. Segundo actor, el papado. Tercer actor, el imperio bizantino. Y el cuarto recién actor que llega es los maometanos. Que el imperio sasánida ya sale de escena. 628, chao. Ya ellos, de ahí en adelante simplemente decadencia y los maometanos les dan y hasta luego. Entonces, 4 actores a partir del 629. 4 actores a partir del 629. Vuelvo y repito. Primer actor, el pueblo de Dios. El reino de Dios. Representado acá en los fieles. ¿Okay? Es el primer actor. Segundo actor, el papado. Todo lo que está pasando acá en Occidente es dominado por el papado. Tercer actor, imperio bizantino. En Oriente, todo lo azul. Cuarto actor, los maometanos. Y los maometanos se van a meter por todo lado, por eso no tienen un color definido, se van a meter en todo lado. Pero básicamente están acá donde estaba el imperio sasánida, pero ellos van a llegar hasta España, van a tocar África, van a asomarse a Roma inclusive, aunque no llegan a tocar al Papa, pero llegan a asomarse y asustar al Papa, llegan a asomarse y asustar a los francos, mejor dicho, ellos como langostas, dice la Biblia en la quinta trompeta, tal cual como langostas, por todo lado. Bueno, vamos entonces, nos vamos a ir a Occidente. ¿Qué va a pasar aquí en el siglo VII y VIII en Occidente? Vamos a devolvernos a los francos. Cuando uno estudia la historia de Occidente, la columna vertebral, o más bien, no podríamos decir, la mano derecha del papado van a ser los francos.
Tenemos que entender eso. ¿Por qué estamos estudiando los reyes francos? Porque de los francos se deriva toda la Europa moderna. Los francos van a tener que ver con todo, con los británicos, con Italia, con los visigodos, con la actual España, con la actual Alemania. O sea, los francos es el núcleo de Europa en esa época. Es la mano derecha del papado. Por eso lo que pasa allá le va a afectar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está aquí, en este punto rojo. O sea, ahí nos vamos a ir entonces al punto rojo de Occidente. Ya hablamos acá del punto rojo de Oriente, los paulicianos. Ahora nos vamos a Occidente. ¿Qué va a pasar? ¿Listo? El imperio eclesiástico, al trazar esta historia más lejos, es esencial notar el surgimiento de un nuevo personaje en estos reinos llamado el mayordomo del palacio. El último rey de la línea de Clodoveo que mostró o poseyó alguna de las características de un rey fue Dagoberto I. Después de su muerte, en el año 638 después de Cristo, los reyes se redujeron a la insignificancia, sino a la idiotez. Y los mayordomos de palacio asumieron la autoridad exclusiva, aunque siempre en nombre de los reyes, que no hacían nada, y la lucha por la supremacía se mantuvo entre los mayordomos, como había sido antes por los reyes. Finalmente, en el año 687 DC, Pipino de Eristal, mayordomo del Palacio de Austrasia, derrotó a Berthar, mayordomo de Neustria, en la batalla de Tertry, poniendo así prácticamente fin a la contienda. Desde ese momento hasta el final de su vida, en el año 714 DC, Pipino de Eristal fue el amo indiscutible de todos los francos, siendo los reyes bajo su mando absolutamente insignificantes. A Pipino de Eristal le sucedió su hijo Carlos, 717 a 741, que en el año 732 se ganó el nombre de Martel, el martillo, por la aplastante derrota que infligió a los sarracenos de Abdel Raham en la batalla de Tours. Esto fue difícil de leer. Sí. Vamos a explicarlo con los reyes francos. Ok, reyes francos. ¿Se acuerdan de la dinastía de los merovingios? ¿Se acuerdan que Guntram era el que guardó a Columbano, al primero que recibió a Columbano? ¿Se acuerdan de Sigeberto, que tenía la esposa, la Jezabel de la historia, que se llamaba Brunegilda, que asesinó a su propio esposo? Bueno, esa historia la pueden ver en el video del anterior sábado, que ya está subido a YouTube. Toda esta historia maquiavélica y tremenda. Y que estas cajas azules representan los reyes que prevalecieron entre los francos. Clotario, que era hijo de Clodoveo. Guntram es la siguiente generación que prevalece. La siguiente generación es Clotario II. ¿Se acuerdan que Clotario II fue otro que recibió con los brazos abiertos a Columbano, el siervo de Dios? Y él fue el que recibió uno de los que recibió la profecía de los 3 años, que Columbano le dijo: quédate quietico, no te metas con los reyes Teodorico y Teodeberto, ni con nadie de ellos, quédese quieto que en 3 años el Señor le va a dar el reino a usted. Y Clotario dijo: listo, yo me espero 3 años, y no hizo nada. Este Teodorico y Teodeberto lo amenazaron, le quitaron tierras, y Clotario se mantuvo firme y dijo: yo me espero 3 años, porque 3 años dijo el Señor. Y a los 3 años él cogió su ejército y derrotó a todos estos reyes, y se cumplió la profecía. Dice que el reino de él fue pacífico. Ahí Francia descansó de la guerra, y las escuelas misioneras fundadas por Columbano pues florecieron en toda Europa, porque Columbano hizo escuelas misioneras en toda Europa. Y su hijo Dagoberto, pues fue lo mismo. Dagoberto también vivió un reinado en paz, tranquilo, y hasta ese momento termina la dinastía de los merovingios. Porque después de Dagoberto, los reyes que siguieron fueron
literalmente así lo dicen los historiadores, unos buenos para nada. Es la dinastía de los reyes holgazanes, que llaman. Holgazanes porque no hacen nada, no se preocupan por el pueblo, no quieren saber nada de política, de guerra, de religión, de nada, de nada. Lo único que quieren saber es comer y pasarla bien y nada. Entonces, en ese momento se levanta otro personaje, miembros del gobierno de Francia, que son los mayordomos del palacio. Los mayordomos del palacio empiezan a pues, administrar, porque alguien tiene que administrar un país. Entonces los mayordomos del palacio empiezan a disputarse entre ellos la autoridad, y como los reyes no hacen nada, pues los que realmente empiezan a gobernar son los mayordomos del palacio. Eso es lo que se está narrando aquí. Esos mayordomos empiezan a tener conflictos entre ellos, porque como siempre, el humano quiere gobernar sobre el otro, quiere someterlo y quiere ser el absoluto monarca. Entonces los mayordomos empiezan a tener sus conflictos, ¿ok? Entonces, año 638, muere Dagoberto. Este de acá, el Dagoberto aquí, el que tiene el reino pacífico, muere. A partir de ahí, los mayordomos del palacio de Francia empiezan a gobernar. Bien. Claro, como son varios, haga de cuenta que un mayordomo de palacio son como ministros. Entre los ministros empiezan a querer mandar el uno sobre el otro. Recordemos que Francia está dividida en lo que se llama Neustria, lo que se llama Austrasia, son regiones de Francia, de la Francia antigua. Hasta que en el año 687 se levanta un mayordomo, que ya no parece mayordomo, sino como rey, porque ese sí les da durísimo a todos y queda como el rey de toda Francia. ¿Ok? Bueno, no tiene título de rey, pero queda gobernando toda Francia. ¿Ok? Es la batalla de Terry. Esto es francés. Batalla de Terry. Y ahí se pone fin a esa contienda de los mayordomos. Ya no hay mayordomos, ya no hay más mayordomos. Queda uno solo, Pipino de Geristal. Bueno, los francos tienen nombres particulares. Pipino. Y Pipino entonces, que el amo indiscutible de los francos, dice acá, él fallece en el 714, muere Pipino, pero deja 2 hijos. Ojo a estos hijos, que aquí va a empezar a cambiar la historia. El primer hijo, Carlos. Este Carlos se le apoda el martillo, Martel en francés. Carlos Martel, porque ese es un guerrero. Ese sí es como los antiguos reyes. Y le da durísimo a los sarracenos. ¿Quiénes son los sarracenos? ¿Alguien se acuerda? ¿Quiénes son los sarracenos? Dice en la batalla de Tours. Por eso lo apodan el martillo. Los sarracenos estaban asomando a la Francia y este Carlos no los dejó meter. Los sarracenos son los mismos maometanos. Ok, no son otros. Los maometanos, seguidores de Mahoma. Como langostas llegan hasta Francia. Ok, pero este mayordomo, Carlos Martel, les da durísimo. Entonces este ya no es un mayordomo, este ya tiene pinta de rey. Pero todavía hay reyes allí de nombre solamente en Francia. El caso es que aquí empieza otra historia, porque este Carlos Martel le va a ayudar fuertemente al papado y van a cambiar la historia. En ese entonces, desde luego, el pueblo de Dios va a estar involucrado en esta historia. Recordemos que el pueblo de Dios está metido en medio de todos estos conflictos que están sucediendo. Como nosotros ahora estamos metidos en medio de un conflicto principalmente con 2 actores. Bien, en esta época habían 4. Entonces, hermanos, el Señor los bendiga, y si no hay algún comentario, pregunta final, vamos a orar para dar por terminado. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por habernos reunido aquí y estar estudiando, Señor. Ayúdanos a que se nos grabe lo más importante, o lo que tú crees lo más importante, que bueno estar escudriñando más allá de lo que
siempre hemos estudiado. Ayúdanos, Señor, a discernir también, a entender, a que se nos grabe las cosas, a que entendamos a dónde es que tú nos quieres llevar, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos escuchar bien, no hubo ninguna interrupción, y te pedimos que ahora en la tarde nos lleves también, nos den ganas de reunirnos para seguir estudiando, Señor. Y que, Señor, nos ilumine, que tengamos un buen almuerzo, que también, Señor, ayúdanos a hacer ciertos cambios que necesitamos. Cada uno sabrá qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida espiritual para que estemos cada día más cerca de ti, Señor, y para que nos den ganas de aprender más de ti. Quédate con nosotros, quédate en cada hogar, Señor, y danos tu bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.